Bien, y bueno, oficialmente entonces vamos iniciando la bienvenida a todos. Gracias por participar. Yo sé que para algunos es un poco tarde allá en sus países y como siempre, para iniciar les agradezco que en el chat puedan colocarnos desde donde nos están acompañando, ¿verdad? Si están en Costa Rica, en Argentina como Freddy o en cualquier otro país de Latinoamérica, España, Estados Unidos, etcétera. Ok, muy bien, ahí ya vemos que algunos se van reportando desde Costa Rica, Colombia, Ecuador, muy bien, Buenos Aires, Argentina, Costa Rica, Ciudad de México. Ok, bueno, qué bueno que tenemos representación de toda Latinoamérica. Qué bueno. Y vamos a empezar para aprovechar el tiempo. En algunos países, como decíamos, es bastante tarde. Por ejemplo, donde está Freddy, ahorita son las 9 de la noche, ¿verdad? Entonces no queremos extendernos mucho y aprovechar al máximo el tiempo. Para iniciar, bueno, les doy la bienvenida a la charla Ciencia de Datos, la profesión más sexy del siglo XXI. Es para mí una especialización en datos. Entonces, de esto es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Hoy nos acompaña un ponente de primer nivel, Freddy Vivas. Bueno, Freddy, vamos a presentarlo por acá. Freddy es profesor en disciplinas industriales, además es ingeniero en sistemas de información, tiene un post en Big Data and Analytics, es experto en tecnologías exponenciales, es emprendedor tecnológico y es el CEO y CEO fundador de Rocking Data, que es una consultora especializada en Big Data, inteligencia artificial y ciencia de datos, y además es el chapter leader de Buenos Aires de Singularity University, originalmente formada por la NASA y Google. Entonces, Freddy es quien nos va a acompañar hoy con todo este tema. Vamos a poder hacer preguntas, ahora lo podemos interrumpir si ustedes quieren, ¿verdad? Pueden ir colocando las preguntas en el chat y se las vamos pasando a Freddy y al final igual vamos a hacer un cierre con algunas preguntas adicionales. Ok, yo voy a estar por acá de moderador. Los que tal vez no me conocen, mi nombre es Julio Solano. Yo trabajo para Grow Up Data Analytics y voy a estar hoy como moderador acompañando por acá a Freddy y filtrando las preguntas que ustedes tienen para resumirlas y ir calculando los tiempos. Ok, entonces sin más vamos a empezar y le doy la bienvenida y el pase a Freddy. Gracias, Julio. Espectacular. Bueno, voy a compartir pantalla si arrancamos, que tenemos mucho Okay. para compartir, así que quiero arrancar ya. Uh-huh. A ver si ahí estamos. Ahí se ve, ¿no? Sí. Bueno, buenísimo. Eh, Como decía Julio, primero decirles que es un placer y un honor gigante estar acá y compartir con todos ustedes. Tengo un montón de información para pasarles. Espero que les divierta, les sea útil y que les sirva para elegir este camino que estamos haciendo en el mundo de los datos. Y como dice ahí el slide, el primer slide, la cultura data-driven, ¿no? Vamos a tratar de hablar de eso, de qué significa la cultura de datos y por qué todo el mundo está hablando de los datos y por qué las empresas están buscando cada vez más estos perfiles de los cuales nos compete esta conversación. El perfil es un poco lo que comentaba recién Julio. Trabajo en el mundo de los datos hace unos 15 años más o menos y hace 4 con Rocking Data, la propia empresa que fundé para trabajar con estas tecnologías. Machine Learning, inteligencia artificial y Big Data. Un poco sobre mí, me gusta, hace un tiempo tuve la suerte de estudiar en California, en Silicon Valley, en la Universidad de la NASA. Me encanta todo lo que está relacionado al espacio. Desde muy chico también estudio y trabajo con computadoras desde los 12, 13 años. No es una foto tan vieja, pero esas computadoras me representan bastante. Me gusta mucho la robótica, me llama mucho la atención, me divierto un montón. Los dinosaurios también, como ven ahí. La batería, me gusta tocar la batería. Ahora no estoy en ninguna banda, pero siempre lo hago, así que eso es un poco sobre mí. Me gusta mucho dar conferencias con gente físicamente o también virtuales, como pasó en los últimos 12 meses. Y para empezar a meternos ya en el tema que nos interesa a todos, me gusta acá esta cuestión de las palabras y los conceptos que están relacionados a las tecnologías que hablamos, ¿no? Las tecnologías exponenciales que habrán escuchado por ahí son tecnologías que están evolucionando, creciendo más rápido que cualquier otra forma de tecnología o de industria, ¿no? Si nosotros nos fijamos, comparamos un auto de hace 30 o 40 años, cuánto cambió, cuánto evolucionó, la verdad que no hay tanta diferencia, ¿no? Sin embargo, un celular o una computadora sí, y eso porque la tecnología hizo que creciera exponencialmente. Cuando hablamos de tecnología exponencial, hablamos de eso. Y cuando hablamos de estos conceptos, son todas tecnologías exponenciales. Se ve mi gato pasar por ahí atrás que le gusta pasar en los Zoom. Cuando hablamos de ciencia de datos,
o data science, también hay conceptos relacionados como la inteligencia artificial, el machine learning o aprendizaje automático, analytics y big data. Vamos a ir hablando un poco de todos estos conceptos, porque creo que cuando uno se mete en una industria distinta, o una industria nueva, una profesión nueva, está bueno tener claro esos conceptos, porque es como partir de una base un poco más sólida. No es tan importante discutir qué es, hasta dónde es inteligencia artificial, hasta dónde es machine learning, hasta dónde es analytics. A veces hay un poco de gris entre una cosa y la otra, pero lo importante por lo menos es tener una... A reiniciar el audio, ahí está, ahí volví. Entonces, metámonos en eso. Cuando decimos data literacy, nos referimos a alfabetización en datos. Alfabetización en datos, creo yo, que es una de las cosas que más se va a hablar en los próximos 4 o 5 años. O sea, lo que en algún momento fue trabajar con tecnologías que te sirven para, por ejemplo, usar una computadora, usar redes sociales, mandar un mail, todas esas cuestiones de alfabetización digital ya aparecerían como básicas. Todo el mundo las tiene que saber. Hoy cuando uno va a buscar un trabajo, nadie te pregunta exactamente si sabes mandar un mail o no. Se imaginan de que lo sabes hacer. Lo mismo con el data literacy. En los próximos 5 años, o en los próximos 3 o 4 años, hay habilidades de datos que van a ser importantes para todo el mundo, no solamente para las personas que trabajan específicamente en áreas de datos, sino en cualquier empresa, en cualquier área donde se trabaje con tecnología y con información digital, que es casi cualquier empresa del mundo, se va a tener que tener conocimientos al menos elementales de alfabetización en datos. Y vamos a meternos un poco más sobre esto, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando de eso en el tiempo? Porque fíjense esta foto, 1957. En 1957 estaban trasladando un disco rígido. Eso que tenían ahí era un área de IBM, estaba trasladando un disco rígido de 5 megas. 5 megas, para los que hoy se mandan una foto de WhatsApp, es más o menos lo mismo, ¿no? 5 megas, una foto de WhatsApp que se manda por WhatsApp hoy, fíjense lo que ocupaba en su momento, ¿no? 1957, no estamos hablando hace miles de años. Acá, por ejemplo, otro, mismo año, estaban trasladando una computadora. Fíjense, esta computadora, 13 personas para trasladar una compu gigante. Mismo lugar, esta foto, unos años después, 2017, fíjense lo que es una computadora, en este caso una Raspberry. Lo pequeña que es, pueden entrar 13 computadoras en una mano, en vez de 13 personas empujando una computadora. Eso pasó muy rápidamente, lo estamos viviendo todo el tiempo, y eso lo que permite es generar mucha información. Todo lo que hacemos genera datos. Y cuando hablamos de grandes volúmenes de datos, técnicamente nos referimos a Big Data. Entonces, vamos con el primer concepto, Big Data, o Big Data para algunos. Grandes volúmenes de datos. Mucha gente se cree que solamente podés encontrar cosas interesantes en los datos si haces Big Data, pero en realidad no es así. Podés tener small data o pequeña data, como puede ser, por ejemplo, un archivo de Excel, y podés hacer cosas muy interesantes con ese análisis. Podés saber leer las ventas de tu negocio usando un Excel y vender mejor o hacer mejores campañas de marketing en base a eso, con solo un ente en Excel. Y hay empresas grandes que tienen Big Data, que tienen grandes volúmenes de datos y sin embargo no hacen demasiadas cosas. O sea que hay como las dos opciones, ¿sí? Y cuando hablamos de un concepto técnico me refiero específicamente a que son 3 variables. Una es el volumen, grandes volúmenes de datos, ¿no? Lo que hacemos, como ustedes lo sabrán, estás usando el teléfono, te vas moviendo, usas Google Maps o usas Waze, va registrando toda esa movilidad, va generando entradas en una base de datos de todos tus movimientos y de todo lo que navegás y haces, y eso genera grandes volúmenes. También tienen que transmitirse a grandes velocidades, porque Internet hoy posibilita que yo quiero estar en un lugar específico y me envío un archivo de video de 200 megas y lo puedo hacer. Entonces, esa velocidad es clave para que el Big Data tenga sentido. Y la variedad es porque aparecen nuevos formatos de datos. La diferencia sobre el Big Data y lo que existía antes, principalmente es esa, la variedad. Porque antes, digo, año 80, 90, se trabajaba con datos. De hecho, una época donde se usó mucho datos, análisis, por ejemplo, en supermercados y en tiendas de retail, lo que se hacía era lo que se conoce como data mining o minería de datos, que era analizar los tickets de venta y decían, por ejemplo, bueno,
esta persona compra papas fritas, y también compra cerveza, entonces empezaron a ver esos tickets y dijeron, acomodemos las góndolas para que la gente compre esos productos y si los pongo uno al lado del otro, probablemente compra más, ¿no? Entonces, ese análisis, que yo lo simplifico mucho, de data mining, ya existía en los 80, pero existía en formatos estructurados de datos. Imagínense un archivo de Excel con un montón de columnas que yo ya sabía cuántas columnas iba a tener y qué datos esperaba en cada una de esas columnas. Hoy no lo sé. Hoy puedo analizar audios, puedo analizar videos, puedo analizar imágenes y lo que hay adentro de eso, o puedo analizar posteos en las redes sociales y un montón de otras cosas que tienen formatos distintos que se conocen como no estructurados. Entonces, la variedad de datos es muy amplia y eso es algo que cambia mucho las herramientas de análisis. O sea, hubo que desarrollar nuevas tecnologías y nuevos conocimientos para analizar grandes volúmenes de datos. Ese es el gran cambio del Big Data. Veracidad es porque la data, si no es veraz, si no tiene una calidad importante, no suma que se analice, no tiene sentido, y eso no aportaría valor, o sí lo aportaría si los datos que se ingresan son de calidad, ¿no? Y como vemos esta evolución, este es un slide que tengo hace bastante, y siempre los voy actualizando. Fíjense que para 2025 se esperaba 163 zettabytes. Este 163 zettabytes es el equivalente, para que tengan una idea, a el catálogo de Netflix 500 millones de veces. Pero, parece un montón, es un montón, pero sin embargo, esto es un error, va a dar totalmente distinto, esa proyección no va a ser buena. ¿Por qué? Porque en el último año estuvimos encerrados en nuestras casas generando cada vez más datos. Hay un montón de gente que por primera vez compró online, un montón de gente que se creó una cuenta de Zoom o de otras herramientas. Fíjense, por ejemplo, la conectividad subió en algunos casos hasta 600% de uso, ¿no? En los sistemas de videoconferencia. Entonces, eso nos muestra que estas tendencias de uso de datos son cada vez mayores. Y todas las proyecciones que se hagan van a dar mal, van a ser menos de lo que pasa en la realidad. Y eso habilita a que cada vez tengamos más datos, que cada vez necesitemos más herramientas de análisis y profesionales que hagan esos análisis, ¿no? Entonces, uno de los grandes cambios que se ve venir desde hace muchos años es que estas tecnologías van a dejar de ser solamente para las áreas, por ejemplo, de marketing, de ventas, o para las campañas de elecciones políticas, o cualquier otro uso que ya se conoce, sino que va a empezar a influenciar mucho en la vida crítica. O sea, por ejemplo, que haya autos autónomos, remoto monitoreo de pacientes. En vez de estar en una clínica, podrías estar en tu casa monitoreado. Hoy nos hubiese venido súper bien. O, por ejemplo, que la energía que se envía a las casas o el agua que se envía empiece a estar analizar esos datos para hacerlo más eficiente. O, por ejemplo, los medios de transporte como los trenes o subtes que cambian las frecuencias en función de la necesidad de consumo, ¿no? Hoy todo el mundo tiene un teléfono en el bolsillo y eso genera muchos datos que se podrían analizar en tiempo real, ¿no? Esos son nuevos usos que van a aparecer, o sea, no solamente áreas de negocio y de empresas, sino gobiernos, ONGs, y todo tipo de entidad o de organización va a necesitar análisis de datos. Por eso, como el título de la charla lo dice, Harvard encontró en esta profesión y lo tituló y fue como un boom, de ahí viene el nombre, la ciencia de datos como la profesión más sexy del siglo XXI. ¿Por qué? Porque justamente lo que ellos vieron es que es una profesión que va a tener pleno empleo en los próximos años, que de hecho ya lo tiene. No hay casi gente que sepa de esto y no trabaje, digamos, en el mundo. Y que cada vez la tendencia sea a tener más necesidad de estos profesionales. Por eso este título que es gracioso y bastante real también, ¿no? De ahí viene que Rocking Data sea la startup más sexy de análisis de datos de Buenos Aires, al menos. Y yendo un poco, metiéndonos un poco más en estos conceptos, hay una frase que me gusta mucho que es esta, que dice, la Big Data es la madre de todas las megatendencias. ¿Qué significa? Las megatendencias que conocemos hoy como inteligencia artificial, como machine learning, como nanotecnología, robótica, todas esas tendencias utilizan los datos, específicamente el Big Data, pero también los datos, porque la inteligencia artificial, por ejemplo, tiene más de 60 años. ¿Y por qué hoy se usa mucho la inteligencia artificial y todo el mundo está hablando de eso? Porque existen no solamente el poder de cómputo de los procesadores y de las máquinas, sino que existen los datos. Y la inteligencia artificial necesita datos para conocer el mundo, necesita ejemplos
que le sirva para entender cómo funcionan las cosas, ¿no? De ahí viene esta frase. Y cuando hablamos de datos y hablamos de profesiones y de trabajar de esto, generalmente me preguntan, bueno, ¿qué tengo que estudiar, no? O sea, ¿qué carrera tengo que hacer? Eh, ¿O qué puedo hacer? La gente en general suele pensar que toda la gente que trabaja en datos hace lo mismo. O sea, como que hubiese un solo perfil que sea el científico de datos. Y no, hay varios. Podría decir que hay como 10 roles distintos. Pero yo me voy a enfocar en solamente 3 roles que me parecen los más interesantes para conocer, porque esos roles seguro, en cualquier trabajo que ustedes hagan, en cualquier empresa, organización, universidad, donde estén, van a tener esos 3 roles de alguna forma u otra, digamos, ¿no? Hay otros roles que son más orientados a lo técnico, por ejemplo, arquitectos de datos, o especialistas en visualización de datos, o data storytellers, gente que cuenta historias basadas en datos. Hay un montón. Vamos a meternos en los 3 que yo considero que son más importantes, y de paso vamos a repasar qué deberían, o cuáles son las habilidades más fuertes que tienen que desarrollar cada uno de ellos. Me parece que esto está bueno para que después, si tienen preguntas, lo podamos trabajar, ¿no? Cuando hablamos de la ciencia de datos, entonces, yo me lo imagino como 3 mundos mezclados, ¿no? Por eso es tan interesante la ciencia de datos, porque me parece que es la profesión, la primera profesión que, si bien está muy relacionada con la tecnología, no depende 100% de la tecnología. Por eso, por ejemplo, en Rocking Data tenemos gente que estudió filosofía, gente que estudió marketing, administración de empresas, economía, ahora entra un psicólogo a trabajar en Rocking Data. O sea, son perfiles distintos. Yo he trabajado con sociólogos también, con actuarios, con diferentes profesiones, gente que viene de un montón de mundos distintos y que aportan algo muy específico, ¿no? Y podríamos decir que está basada la ciencia de datos en 3 grandes pilares. Uno es el entendimiento del dominio del problema. ¿Qué significa esto? Significa entender, por ejemplo, cómo funciona un negocio. Si yo quiero hacer un análisis de datos de los pacientes que ingresan a un sanatorio médico y quiero tratar de gestionar mejor esos pacientes para que esperen menos, o quiero saber la probabilidad de que un turno se cancele para que gestionarlo de una forma diferente y eso me haga que tengo menos tiempos muertos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quiero entender ese problema específico, necesito a alguien que entienda de verdad de eso, que me ayude a construir la solución, ¿no? Que puede ser un científico de datos que se haya especializado en esto, o al revés, hay gente que es médico y se pone a trabajar en ciencia de datos. O armar equipos conjuntos, ¿no? Una persona que sea el experto del dominio del problema y el científico de datos. Esa forma de co-creación creo que es la que mejor funciona y es donde yo apostaría. Pero, bueno, existen otras opciones, ¿no? O en áreas de investigación, gente que se pone a trabajar en un problema específico. Hace poco me preguntaron si sabía de modelos predictivos para predecir el comportamiento de insectos. Yo dije, no tengo idea. Esta gente se va a poner a investigar y seguramente va a trabajar en eso y va a entender en el futuro. Pero para áreas de investigación es como que se está usando cada vez más la ciencia de datos para cualquier cosa, y esa es una posibilidad también. Y comunicación lo puse porque me parece que dentro de este tema de entendimiento también del problema hay una dificultad a veces con la comunicación, que significa, ok, hice el análisis, ¿cómo hago para que el área donde trabajo entienda lo que tendría que hacer para solucionar un determinado problema, ¿no? O sea, como la comunicación dentro de entender el problema y comunicar la solución para que sea efectivo ese cambio o esa acción, digamos, ¿no? Otro punto es la tecnología. O sea, hablamos de como 3 pilares, ¿no? Dominio del problema, tecnología, y cuando hablamos de tecnología hablamos de programación, ¿no? Claramente la programación está ahí muy fuerte, y también hablamos de otros programas, porque si bien podemos hablar de Python y R, que son los 2 lenguajes open source más, o código abierto más usados del mundo para hacer esto, y son los 2 que recomendamos siempre, porque hay mucho contenido para tomar, para hacer proyectos, porque hay mucha comunidad, porque son gratis, por un montón de razones. Y también existe el software, que no es específicamente de eso. Me refiero a trabajar con los datos en la nube, cloud, ¿no? En la nube de Azure, Google o, no sé, AWS. Después tenés las herramientas tipo SQL, consulta acceso de datos. Tenés herramientas de visualización de datos como Power BI, que es la herramienta más utilizada y creo que es la que está más invirtiendo dinero y por lo tanto va a ser cada vez más usada, seguramente, de Microsoft. Pero existen otras como MicroStrategy, ClickView, Tableau. Entonces, esas herramientas está bueno que la gente que trabaja en ciencia de datos conozca.
Y el último punto, pero no menos importante, es la estadística y la matemática. Y el entendimiento de algoritmos. Ni siquiera hablamos de construir un algoritmo. Podemos decir que toda la persona que trabaje haciendo ciencia de datos en algún momento va a terminar de construir, va a construir un algoritmo. La palabra correcta en realidad que debería usarse es un modelo predictivo, ¿no? Un modelo predictivo incluye un algoritmo, pero podríamos decir, para simplificar las palabras, que entender cómo funciona un algoritmo, que es como una función matemática, es importante porque puede estar hecho, yo lo tomo, lo adapto, elijo cuál es el que mejor funciona para el modelo que yo estoy creando, para la solución que estoy creando. Esos son los tres mundos. Si se fijan, es un montón, es mucho conocimiento que hay que tener. Rara vez alguien tiene los tres, generalmente son fuertes en uno o dos, y el tercero les cuesta un poco más, se arma equipo para resolver eso. Creo que es importante entender cuáles son los diferentes conocimientos que hay que tener y después elegir por ahí las fortalezas que cada uno tiene, ¿no? Vamos a hablar un poco de los roles. Yo creo que el analista de datos está moviéndose acá, un poco entre el dominio del problema y un poco también con estas tecnologías, ¿no? El analista de datos es una persona que está todos los días sentado en el negocio, ¿no? Entendiendo cuál es el problema. Entonces está en la oficina y viene el jefe y le dice, tengo 50 sucursales, quiero abrir 5 sucursales más. Necesito hacerme un análisis para entender cuáles son los 5 mejores lugares para abrirlo. Capaz que no es un modelo predictivo, es un análisis ad hoc. Esa necesidad urgente de negocio, generalmente, es la que tiene que manejar el analista de datos, entendiendo bien el dominio del problema y manejando herramientas de comunicación, entendiendo negocios, por supuesto entendiendo software como puede ser Excel, PowerPoint y Tableau, o Excel, PowerPoint y Power BI, o lo que sea, u otras herramientas similares. El otro rol que me parece súper importante es el ingeniero de datos. No es muy conocido, probablemente capaz que algunos ni lo escucharon nombrar, o data engineer. Es la persona que prepara los datos para que los analistas de datos y científicos de datos le saquen valor. Por lo tanto, tienen un rol un poco menos conocido, menos cool quizás, pero igual de importante, ¿no? Esto de pulir los datos generalmente se llama como ETL o mejora de la calidad de esa información. Se la prepara, se la limpia, se la masajea esa data, se la deja disponible, por ejemplo, en lo que se conoce como un data lake, para que los analistas entren a esa data y no tengan que trabajar demasiado en ese proceso de preparación, ¿no? El ingeniero de datos, en general, son personas que estudiaron tecnología de software, ¿no? Aunque hay de todo, pero en general son así. Y el último punto, el científico de datos, como la estrella de todo esto, fíjense que lo pusimos en el medio porque entiende de dominio del problema, entiende de tecnología, entiende de estadística y matemáticas. Por supuesto, no existe el unicornio que sepa a la perfección todo, pero eso sería más o menos el esquema. Vamos a ver ahora cómo se trabaja con esto de las preguntas, porque si bien la tecnología de ciencia de datos tienen un montón de funciones, ¿no? De optimización, de experimentación, vamos a ir viendo un poco de eso. Yo creo que la principal función que tienen es responder preguntas, ¿no? Responder preguntas con los datos. Responder preguntas para que un director de una empresa tome una mejor decisión, para que el director de una universidad tome una mejor decisión, para quien sea, tome una decisión informada a través de los análisis de datos que hagamos. El primer paso más básico es responder qué pasó. Fíjense acá dice descriptivo, reportes y descripciones. Imagínense una universidad, ¿no? Que está cursando el año y es mayo y dicen, quiero ver cómo va este año los alumnos, porque es virtual y no quiero que deje nadie, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer en esto de qué pasó es decir, bueno, en estos 3, 4 meses pasó esto, abandonaron todos estos alumnos, ¿no? ¿Sirve esa información? Sí, sirve, es meramente descriptivo. Yo mucho no puedo hacer porque ya pasó, digamos, ¿no? Un siguiente nivel es responder por qué pasó. Cuando respondemos por qué pasó, hacemos un poco más de diagnóstico. Decimos, imagínense una visualización interactiva donde yo pueda ver, bueno, estos alumnos cursaban a la noche, estos cursaban con tal profesor, empiece a generar filtros y empiece a entender un poco más por qué pasó algo. Ese por qué pasó es un nivel mucho más interesante de respuesta, ¿no? Pero podemos seguir evolucionando. Y acá pasamos ya al qué pasará. Y se vuelve más interesante porque es una predicción, es una tendencia futura. Imagínense que tomamos todos los alumnos que dejaron la universidad y tomamos todos los alumnos que están cursando ahora. Y decimos, bueno, evidentemente los que llegaban más tarde, los que faltaban a un examen,
los que venían de tal zona geográfica, los que, etcétera, etcétera, eran los que más abandonaban. Y puedo compararlos con estos otros, y a estos otros le pongo, imagínense si fuese un Excel, una columna que diga probabilidad de abandono, ¿no? Entonces, cuanto mayor es esa probabilidad, yo tengo que acercarme más a ese alumno para tratar de que no abandone la carrera, ¿no? Entonces, esa predicción pone ese valor, ese modelo predictivo, usa la estadística, usa la matemática, usa los algoritmos para hacer una predicción lo más precisa posible. No es perfecta, pero te va a dar una predicción que a vos te va a servir para accionar, para tomar una decisión, ¿no? Y cuando decimos qué acción tomar, claramente, si fuese una universidad, le podríamos, por ejemplo, generar una alerta, ¿no? Enviarle al director, estos alumnos tienen más del 80% de probabilidad de abandonar. O al alumno, fíjate que estás rindiendo mal, asistí a las clases o toma esta clase de prueba. De alguna forma lo que estamos tratando de decir es, hay dos grandes mundos en esto. El primer mundo es el analytics, estas dos etapas de ciencia de datos o de análisis avanzado de datos. Análisis avanzado de datos es el nombre correcto para hablar de todo esto. Data Analytics es responder estas dos preguntas, ¿qué pasó y por qué pasó? Y Data Science, o ciencia de datos, es responder qué pasará y qué acción tomar. Podríamos decir que Analytics hace un análisis del momento, ¿no? De lo que está pasando o de lo que pasó antes, y la ciencia de datos lo que hace es predictibilidad, mira hacia adelante. Usa la historia, lo que pasó antes, para predecir el futuro, ¿no? Con una cierta probabilidad, por supuesto. Por eso lo vuelve tan interesante, ¿no? Entonces, fíjense, ya hablamos de Big Data, ya hablamos de Analytics, ya hablamos de Data Science. Cuando hablamos de Analytics, hay herramientas más propias de este Analytics, ¿no? Herramientas como lo común es Excel, las herramientas de BI, como decíamos antes, Power BI, las herramientas como PowerPoint para comunicar, ¿no? Esas son como la caja de herramientas del analista de datos. Y la caja de herramientas del científico de datos están más orientadas a la programación, ¿no? A Python y a R, ¿sí? Entonces, si bien no es una escalera, porque hay gente que prefiere estar en el mundo Analytics, que no le gusta el mundo de Data Science, porque se mete en Analytics y lo que hace es estar cerca del negocio, ¿no? Estar todo el día entendiendo qué pasa con el negocio. Si bien no es una escalera, decía, la complejidad sí seguramente va evolucionando a medida que yo voy pasándome de Analytics a Data Science, ¿no? Cuando hablamos de los datos, muchas veces acá me gustaría simplemente pasar unos minutos como para decir cuáles son los datos que usamos, ¿no? ¿Qué datos podríamos usar? Si hablamos de una universidad, nos queda bastante claro, ¿no? Si hablamos de una empresa, también, pero vamos a ver algunos ejemplos. Lo primero para decir es que existen datos internos, existen datos externos. Los datos internos son los que la organización ya tenía o tiene almacenados y dispone de ellos. A veces hay que mejorar la calidad, pero ya están ahí, ¿no? La facturación, los clientes, los alumnos, los médicos, los pacientes, o sea, de lo que estemos hablando. Y después existen otros datos. Datos de servicio meteorológico, por ejemplo, las predicciones de tormentas. Si estamos hablando de proyectos de agro, por ejemplo, son muy importantes. Los datos de la cantidad de personas y dónde viven, de los censos, los datos de las redes sociales, los datos de Google Maps, por ejemplo. Google Maps tiene un montón de información de, imagínense, locales comerciales, plazas, restaurantes, escuelas, ¿no? Toda esa información está ahí. Yo puedo conectarme a través de lo que se conoce como una API, que es un conector para acceder a esa data, y puedo preguntarle, pasarle latitud y longitud, y decirle, en esta latitud y longitud, ¿qué hay? Y te dice, alrededor hay, a tanta distancia hay bomberos, a tanta distancia hay una escuela. Entonces yo puedo generar un indicador, por ejemplo, de cuán comercial es un área, una zona, en función a lo que me dice Google Maps, ¿no? Y así como ese ejemplo, imagínense casi incontables fuentes de datos. Entonces yo puedo crear modelos, crear soluciones basadas en datos internos y datos externos. El trabajo del científico de datos y del analista de datos es también a veces pensar cuáles son las fuentes posibles para resolver un problema específico. Por eso digo, el proyecto más interesante que pueden tener es un proyecto en el que las fuentes de datos no las conozcan y las tengan que buscar y resolver, digamos, ¿no? Y ahí es la mejor forma de aprender, por supuesto. Cuando hablamos de Machine Learning, ya vamos a meternos un poquito en esto de la ciencia de datos, ¿no? Pero cuando decíamos recién Analytics, ciencia de datos, ahora vamos a hablar específicamente de ciencia de datos
Y dentro de ciencia de datos, la práctica, la disciplina más usada es los modelos de Machine Learning, ¿no? O de aprendizaje automático. Aprendizaje automático, primero, decir que son algoritmos que toman decisiones inteligentes, ¿no? Y los algoritmos estos, básicamente tienen tres características principales. Uno es los datos históricos. Usan datos del pasado, ¿no? Analizan variables históricas, que pueden ser datos internos o externos, como decíamos antes, y hacen predicciones en base a eso. ¿Cuánto histórico necesitamos? Bueno, es relativo al proyecto que estemos trabajando. Si hablamos de una universidad y tenemos solo los datos del tiempo lectivo, puede servir, pero si tenemos los datos de vacaciones, no tiene sentido analizar esa data, probablemente, ¿no? Lo mismo con un montón de cosas que podrían pasar. Y lo que va haciendo esos modelos de Machine Learning es hacer identificación de patrones. Lo que hace es, se identifican patrones de comportamiento y se adapta a los cambios. Nosotros como humanos no tenemos la capacidad de analizar, imagínense que tuviéramos que analizar las ventas de 500 sucursales durante 5 años y también cruzarla con los datos del clima y los datos de la zona geográfica. Nuestra cabeza es imposible que procese todo eso y los algoritmos son muy buenos haciendo eso. Esa es la principal diferencia que tenemos, ¿no? Además de predecir y anticiparse, como decíamos antes, la probabilidad de que un alumno abandone, la probabilidad de que un cliente se vaya a una empresa, la probabilidad de que una persona cancele un turno en un consultorio médico, ¿no? Todas esas probabilidades me sirven a mí para entender, por ejemplo, cómo priorizar un cliente o un paciente, ¿no? Cuando hablamos de esto de incorporar en las organizaciones estas tecnologías, lo que a mí me parece interesante es pensar un framework, ¿no? Es como, imagínense estas fuentes de datos, clientes, ventas, productos, pueden ser otros. Imagínense la geodata, que es la data que decíamos antes de Google, por ejemplo, data que tiene una referencia a latitud y longitud. Después vendría el algoritmo específicamente, ¿no? Que puede ser un modelo predictivo, un recomendador de productos, porque compraste el producto A, te recomiendo el B, lo que sea, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de eso. Eso genera conocimiento. O sea, si decimos, este alumno tiene un 95% de probabilidad de abandonar, eso que genere ese 95 es conocimiento nuevo que antes no tenía. Cuando hablamos de Machine Learning, hablamos de automatizar la generación de conocimiento, digamos, que tenga sentido para la organización. Después poner en producción, esto van a darse cuenta cuando trabajen en esto, que hay un montón de opciones. Puede ser una API, que yo te envíe los datos de, no sé, de un alumno y que el algoritmo procese y le devuelva la probabilidad. Puede ser una visualización en un tablero de Power BI, por ejemplo, como las herramientas que se suelen usar. Puede ser un Excel, puede ser un PowerPoint, no importa. Es poner en productivo para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Y lo último, más importante de todos, es qué decisión, qué acción se va a tomar. O sea, este es como el proceso general que me gusta para trabajar los proyectos de Machine Learning. Algunos ejemplos. Fíjense, lo pongo muy simple. La gente suele engancharse con esta cuestión de quiero vender más, te dicen, ¿no? Las empresas te dicen, ok, todo muy lindo, pero ustedes cuando trabajen en un área de datos, la gente los jefes, los directivos de las empresas los van a escuchar cuando les salen de vender más, de reducir costos o de fidelizar a los clientes, ¿no? Y adentro de esos tres grandes mundos, más en épocas como las que estamos viviendo, dentro de esos grandes mundos tenés, por ejemplo, vender más segmentaciones, que es entender los grupos de tus clientes, de tus alumnos, de tus pacientes. Motor de recomendación, lo que decíamos antes, lo que hace muy bien Amazon y Mercado Libre, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de, porque compraste tal una cosa, te recomiendo tal otra. Optimizar el precio es lo que hacen mucho las compañías aéreas, ¿no? Que vos entrás y a veces te hace un descuento para el comprar un pasaje, a veces no te lo hace, en función a un montón de variables que analiza por atrás, ¿no? Fidelizar pueden ser, por ejemplo, una predicción de abandono, lo que decíamos antes. Yo quiero saber si un cliente se va a ir de mi empresa, lo quiero fidelizar, lo quiero mantener, o prefiero que se vaya ese cliente, ¿no? Entender eso me sirve para, por ejemplo, hacerle una mejor oferta, si yo puedo predecir. Valor de ciclo de vida es un modelo que, por ejemplo, lo que hace es tratar de predecir cuánto dinero, por ejemplo, me va a dejar un cliente en una empresa, ¿no? Yo soy un cliente, compro, o antes de comprar, ya el sistema puede calcular aproximadamente cuánto dinero le voy a dejar en el próximo año, ¿no? Eso es importantísimo para fidelizar también, ¿no? Reducir costos son algunas de las cosas que más se construyen, esto de predecir la demanda.
Por ejemplo, ¿cuánto voy a vender un producto? Algunos proyectos que hicimos nosotros está relacionado a predecir con 15 días de anticipación cuánto van a vender las empresas de un producto específico. Pero también hicimos un modelo predictivo para un sanatorio médico de cuántas personas enfermas con COVID van a ingresar en la próxima semana. O sea, es predecir algo, ¿no? Una variable numérica. Scoring crediticio son los sistemas que tienen los bancos, por ejemplo, pero también lo tienen las empresas que no son bancos, pero que le dan crédito a alguien, ¿no? O a personas o a sucursales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se establece ese scoring? Eso es un modelo predictivo también. Detección de fraude es la probabilidad de fraude en una transacción. Eso que pasa cuando ustedes compran algo en un celular y les hace validar algo o no se los hace validar. Eso lo hace o no lo hace en función a la probabilidad de fraude que tenga esa transacción. Si el teléfono es nuevo, si nunca compraste en una zona específica, hay un montón de variables. Vamos a ver un ejemplito. Tenemos, calculo que 5 minutitos más, así que me gustaría contarles un ejemplo, 2 ejemplos, si llegamos. El primero es sobre Netflix. Netflix es una de las plataformas más conocidas del mundo, por supuesto, por saber usar bien sus datos, ¿no? Y digo usar bien sus datos porque fue muy famoso cómo construyeron guiones o cómo los sistemas de recomendación funcionaron muy bien. Digamos, hoy mucha gente te dice, no, pero hoy recomienda cualquier cosa. Bueno, probablemente haya intereses de que vos veas la producción de ellos. Es como que el motor de recomendación empezó a cambiar también, ¿no? En función a eso. Pero lo primero que hicieron ellos, que me parece muy interesante, es seleccionar un caso de uso. El caso de uso que seleccionaron ellos es recomendar películas. Ellos dijeron, vamos a incorporar Machine Learning para recomendar películas, series, documentales, ¿no? No dijeron, vamos a hacer Machine Learning en toda la empresa, sino solo en eso. Lo primero que dijeron es, vamos a crear un perfil analítico para esto. Esto es un modelo de segmentación. Lo que están haciendo es, analizan todo lo que hacemos en la plataforma, si vemos una película de un fin de semana, si vemos un documental nada más en la semana, si vemos más de media hora, una hora, si vemos en un teléfono o en una tele, si vemos un actor específico, un género, tienen 250 subgéneros de películas. O sea, analizan todos los registros de lo que hacemos y también crean sus propias variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, te califican como, no sé, una persona, un nerd, ¿no? Por ahí te califican como un nerd porque te gustan todos los documentales, porque te gustan todas las películas de ciencia ficción, no sé, es una categoría que capaz ellos te ponen en función a un montón de comportamientos tuyos dentro de la plataforma. Encuentran patrones, es esto que digo, ¿no? Si te califican de una determinada forma es porque encontraron un patrón. Y encuentran a vos y a un montón de personas más que se le parecen, y a esas personas le hacen una recomendación que saben que hay una probabilidad muy alta de que funcione, ¿no? ¿Y qué logró Netflix con esto? Porque es todo muy lindo, pero algo tiene que hacer. Fíjense, el 75% de los usuarios mira recomendaciones que te hace Netflix, o sea que realmente funcionan, ¿no? Esto es como ofrecerle a una persona un producto adicional y que la persona, 75%, te lo compre. Es tremendo, es muy potente. Vamos a ver un ejemplito más. Tenemos 4 o 5 minutitos. No sé si conocen este loguito. Para los que no conocen es Tinder. Yo nunca lo usé, pero dicen que, bueno, tiene muchos resultados, una plataforma para generar citas y conocer gente, ¿no? Vamos a ver este ejemplo para conectar un poco con el concepto de lo que hace una lista de datos. Lo que hace una lista de datos, vamos a verlo analizando como si fuese un caso real a Tinder. Vamos a ver un poco este universo, ¿no? 50 millones de usuarios, 10 millones lo usan a diario, un montón de gente. Estos datos pueden ser un poco desactualizados porque son de hace un año, porque son los datos que se tomaron en ese momento. Pasan 35 minutos promedio por día y 1.5 millones de citas creadas. O sea, estos son algunos datos del universo. Fíjense, este es un ejemplo de el data file, ¿no? O sea, el archivo de datos que genera Tinder, ¿no? Si fijan a la izquierda, por ejemplo, son datos más biográficos, qué universidad, educación, el email, nombre completo, trabajos. Acá a la derecha hay un poco más datos, por ejemplo, de fotos, lugares que se visitaron, si compró una suscripción o no, si se conectó a Spotify, los detalles de Spotify, qué canciones escuchó, los detalles de las canciones, el uso, si tuvo match, si tuvo mensajes, bueno, toda la data que se almacena de lo que hace una persona en esta plataforma. Y fíjense acá, si nos metemos en esto, acá estamos hablando de los mejores horarios para hacer uso de la plataforma.
Si se fijan, arriba a la derecha está como claramente indicado en este color, que sería domingo a las 21 horas, es el mejor momento porque hay más gente conectada, ¿no? Vamos a ir viendo. Por ejemplo, esto es cantidad de mensajes enviados por conversación, ¿no? Esto es lo que dice este gráfico. Acá es en los casos que hubo éxito, o sea, que se generó una cita. Fíjense que acá en estos hubo yes, hubo caso de éxito, y acá están en estos valores, ¿no? O sea, poco no funciona, muy poco tampoco, mucho capaz que tampoco funciona. O sea que hay que buscar un valor promedio o un valor preciso. Pedir número o fecha de encuentro entre los mensajes 20 y 30. Sería como lo que aprendimos de eso. Bueno, acá el señor este tan conocido. Sonreír te da un 14% más de probabilidades de match. Fíjense ese dato. Bueno, acá el match entre Spotify y Tinder. Y dice, compartir música de Spotify da un 84% más de coincidencias. Seguramente están anotando y tomando detalle de esto. Y yo lo que quería decirles con esto es, lo que acabamos de ver es cómo se generan insights, ¿no? Y esos insights se traducen en nuevo conocimiento. O sea, fíjense, si repasamos, lo que hicimos fue, hablamos del universo, o sea, cuál es el grupo que estamos analizando, ¿no? Es importante ponerse de acuerdo, es decir, estamos analizando los usuarios de esta plataforma, en esta zona geográfica, en este año, que son esta cantidad, ¿no? Ponerse de acuerdo. Después empezaron a encontrar cosas interesantes, ¿no? Si lo conectás a Spotify, si sonreís, este es el mejor horario, y lo que fuimos generando son recomendaciones. En el analista de datos lo que tiene que poder hacer son buenas recomendaciones. Esa buena recomendación se tiene que traducir en una acción, y esa acción tiene que producir un cambio y una mejora en la organización en la que estamos trabajando. O sea, de alguna forma lo que estamos diciendo es que estamos generando cultura de datos, estamos generando en vez de decisiones subjetivas del estómago, decir, me parece que hay que postear a las 9 de la noche, me parece que hay que sonreír, me parece que hay que conectar a Spot, no me parece nada, sino que los datos me están diciendo eso. Y eso es un proceso que está cambiando las organizaciones. Las organizaciones que les va bien, que tienen éxito, tienen una cultura fuerte de datos. Y se convierten en lo que se conoce como data-driven companies. O sea, empresas, instituciones, universidades, hospitales, que toman decisiones basadas en datos. Y nuestro trabajo es acompañar ese procedimiento. Todos los que están acá, ustedes seguramente van a estar metidos en empresas que hagan eso en los próximos años, así que me parece genial que estemos acá compartiendo. Bueno, de mi parte, abro el espacio para preguntas y respuestas, si les parece. Ok, Freddy, gracias por la presentación, que está súper interesante. En No, el de chat, nada, Julio, gracias. en el chat nos han colocado algunas preguntas en privado y por ahí Nelson está colocando otra. Igual los que no se han animado a preguntar y quieren hacerlo, pues es el momento, este espacio es para ustedes, ¿verdad? Dice, hola Freddy, un caso de ejemplo en ejecución de un científico de datos para un supermercado. Perfecto. De un científico de datos para un supermercado. Bueno, hay un montón de casos, pero, por ejemplo, los casos que decíamos antes, al principio que mencioné, de minería de datos, ¿no? De esta cuestión de cómo organizar, por ejemplo, las góndolas. O sea, fue como disruptiva esa visión de cómo organizar las góndolas, porque lo lógico es poner todos los productos iguales en un mismo lugar. Pero si vos querés empezar a decir cuál es el producto complementario, o sea, el que compra esto, ¿qué otro producto compra? ¿No? Hay una técnica que se llama Next Best Offer o mejor oferta posible, y esa mejor oferta posible debería después representarse en la disposición en una góndola, por ejemplo, ¿no? Si lo que te va a comprar después de una cerveza son papas fritas, tenés que ponerlo al lado, ¿no? Bueno, eso es un caso que la analítica de datos permite entender en profundidad el comportamiento de los usuarios y generar mejores recomendaciones. Ok, muy bien. Luego hay una pregunta acá que se relaciona a varias que tuvimos. Si, vamos a ver, si no he sido muy bueno en matemáticas, ¿puedo llegar a ser un científico de datos? Buena pregunta. Yo creo que sí, sin duda. Yo, de hecho, nunca fui muy bueno en matemáticas. Me gustó más siempre la parte de negocio y de entendimiento de un problema. Podés no trabajar específicamente como científico de datos. Podés trabajar como analista de datos, podés trabajar como ingeniero de datos, si es que
en ningún momento querés toparte con un problema matemático, porque si trabajas construyendo modelos de Machine Learning, un modelo predictivo hecho en Python o R, vas a tener que entender algo de matemática, al menos para poder interpretar un algoritmo y tomar una decisión de cuál es el algoritmo correcto. O sea, en algún punto te vas a topar con eso, Claro. y si es algo que querés evitar, puedes ser un gran analista de datos. Yo conozco brillantes analistas de datos que su entendimiento pasa más por eh, trabajar con un SQL, con esos datos, con un Excel, trabajar haciendo grandes visualizaciones en Power BI, trabajar comunicando muy bien el storytelling de un proyecto, generando buenas presentaciones. Eso es recontra necesario. O sea, no se queden solamente con el perfil de ciencia de datos. Ujú, muy bien. Em, Requiero un posgrado para convertirme en científico de datos. No, yo conozco gente que lo hizo, hizo posgrados, y yo he hecho cosas también. eh, es como todo, hay gente, y también conozco gente que no hizo ni siquiera una carrera formal, o sea, que no terminó una carrera de grado formal, y haciendo cursos son realmente muy buenos. O sea, es muy difícil eh, saber qué prefiere uno, porque las maestrías son maestrías generalmente de 2 años, con mucha carga de horas, eh, y capaz que uno no tiene ganas de hacer eso y que uno quiere específicamente a tomar un curso bien concreto sobre un tema, y son opciones recontraválidas. Creo que está bueno por ahí entender qué uno está buscando, ¿no? Porque capaz que uno también quiere tener un título de magíster porque quiere dar clases o porque, ¿no? Pero no es condición necesaria absoluta. Ujú, muy bien. Freddy, ¿cómo dirías que es el estado actual de la oferta y la demanda de este tipo de roles? Uf, yo creo que está incumplida la demanda, digamos. O sea, muchas empresas yo conozco que me dicen necesito gente, si no contrataste a alguien que te mandó el CV, por favor, pásamelo. O sea, todo el tiempo me pasa eso, porque les cuesta un montón encontrar científicos de datos y gente que se especialice en esto. O sea que hay mucho más demanda del mercado de lo que hay gente entrenada. Y de hecho hay muchas empresas que están tomando gente y de alguna forma los entrenan ellos porque saben que no los van a conseguir en el mercado. Eso es una realidad mundial, te diría, pero hablando más de Hispanoamérica, digamos, es fuertísimo esa cuestión. Ah, ok, muy bien. Freddy, también nos preguntan por si se requieren, vamos a ver, bases de programación para convertirse en científico de datos. Sí, para trabajar como científico de datos, sí, hay que programar. Si no te interesa programar, puedes ser analista de datos, pero como científico de datos o como ingeniero de datos, en algún punto vas a tener que programar. Por ejemplo, el ingeniero de datos automatiza la toma de los datos de una fuente y los pone disponible en otro lado, entonces tiene que aprender Python para hacer automatización, por ejemplo. El científico de datos tiene que construir un modelo. La probabilidad de que lo hagan Python o R es casi el 98% en el mundo, entonces en algún punto va a tener que aprender a programar. Pero ya les digo, hay un montón de roles que se pueden hacer, específicamente en la analista de datos, que podés no programar y podés meterte en este mundo, ir entendiendo, aprendiendo, fogueándote, y dándote cuenta si es lo que querés o no. Y capaz que con el tiempo vos decís, sí, esto me encanta y quiero aprender a programar ya. Y lo haces. Y no es una locura. En 6 meses, 3, 4 meses, podés salir programando. Yo conozco gente que incluso en menos tiempo. Y no importa lo que hayas estudiado. Hay gente que estudia administración de empresa, economía, lo que sea, y está trabajando de esto. Lo digo porque los tengo en mi empresa, o sea que yo sé que es real. Sí, justo hacia eso iba la siguiente pregunta, porque tenemos algunas consultas en el chat referenciando hacia roles no tan tradicionales tecnológicos o matemáticos, Claro. por ejemplo, como por ahí mencionaban ingeniería civil, Mm. farmacia, farmacéuticos, puestos financieros, ¿verdad? Si todo esto se puede complementar con roles de ciencia de datos. Sí.
Sí, mirá, hay, digamos, yo creo que está todo relacionado a tu intención, digamos, a la intención y a la voluntad, ¿no? A la intención de uno quiero llegar a hacer esto, me gusta, y la voluntad después de sentarse y ponerse, porque, digamos, es un camino bastante a veces duro, en el sentido de que si no venís de ningún conocimiento tecnológico, ¿no? De sentarse, estar con una computadora 8 horas, por decirlo de alguna forma, tenés que sentarte y tenés que estudiar. O sea, Exacto. eh, esa es la realidad, no es una cosa que se Ujú. aprende en 2 horas. O sea, tenés que ponerte y estar varios meses haciéndolo. Si venís de farmacéutica, por ejemplo, probablemente capaz que no trabajas ni con una computadora, por lo tanto tenés esa curva, digamos, pero sin duda se puede hacer. De hecho, ya les digo, con nosotros entró a trabajar un psicólogo, trabajé con sociólogos que también tienen una base estadística, pero cero base de programación, cero base de software. Eh, digamos, solamente tenían la parte estadística y el resto lo tuvo que aprender todo, ¿no? Entonces, y de hecho, una persona que es sociólogo de amigo mío me decía, me arrepiento de no haber estudiado ingeniería, pero bueno, hice sociología y estoy trabajando de esto. O sea, se puede, pero uno tiene que meterse y quizás estar acompañado de expertos que te lleven en ese camino, que te digan, mirá, arranca por acá, eh, prueba con esto, haz este ejercicio, haz este proyecto, ir en un camino evolutivo que no te frustre, digamos, que puedas avanzar y no te choques contra una pared el primer día. Exactamente. Hay una pregunta muy interesante. ¿Cómo dirías que ha cambiado todo este mundo de ciencia de datos antes del COVID y no podemos decir post-COVID porque no ha terminado, ¿verdad? Pero Todavía no terminó, claro. sí, Bueno, sí, es una pregunta que me hicieron varias veces. Bueno, el punto uno para mí es que cada vez lo digital tiene más fuerza, digamos, ¿no? La gestión de la información en formato digital, cada vez la gente la mira con mejores ojos. Y eso para nosotros es espectacular, porque todo lo que sea digital genera datos. Todo lo que genera datos se tiene que almacenar y idealmente lo vas a querer empezar a entender, lo vas a querer empezar a procesar y a ponerle una lupa y decir, ah, bueno, antes no me fijaba esto, pero ahora la gente que me compraba en la tienda, que venía, me compraba un producto y yo no sabía ni quién era, ni el nombre, ni qué otra cosa le recomendaba. Ahora lo tengo en un Excel que yo me puedo bajar y veo y tengo el mail. Entonces capaz le puedo mandar un mail con una oferta. ¿Y qué le mando? ¿Qué oferta le mando? ¿Cuál es la mejor oferta? Y va a haber un camino de evolución donde un montón de empresas van a empezar a querer meterse porque van a tener los datos digitales, gracias a lo que estamos viviendo, esta digitalización del mundo, digamos, y va a empezar a tener cada vez más curiosidad en entender esos datos. Entonces yo creo que lo que va a pasar es que va a haber cada vez más proyectos de ciencia de datos en el mundo en base a las nuevas relaciones que se están generando digitalmente, digamos, ¿no? ujú. Otra pregunta muy interesante. ¿Dirías que esto requiere mucha inversión, que es algo solo para grandes empresas o una pyme también puede entrar en el mundo de ciencia de datos? Yo creo que es un tema de priorización, digamos, ¿no? Porque yo tengo amigos que trabajan en pymes acá en Argentina y yo muchas veces les dije, me dicen, tenés que venir a mi empresa a hablar de esto y yo a veces les decía, no, porque una pyme vos no me vas a poder comprar, le digo, ¿no? Amigos. Y me dicen, mirá, nosotros invertimos tanta plata en esto, tanta plata en esto, y yo digo, son proyectos más caros de los que vale un proyecto de ciencia de datos. ¿Cómo puede ser entonces que no conozcan ni incorporen nada de esto? Por ejemplo, sistemas de biometría de control, ¿no? Que ponen cámaras, que ponen sistemas de control para evitar robos, millonarios, sistemas de fraude en muchas pymes que se invierten mucho dinero en eso, Ujú. en tecnologías de control, digamos. Pero estas tecnologías, como para mí todavía no están del todo, no hay tanta conciencia de la existencia y no hay tanta conciencia también del valor que entregan, ¿no? Ese slide que yo les contaba de fidelizar, vender más, optimizar costos. Esas tres cosas, cuando las pymes empiezan a entenderlo, una pyme siempre necesita vender más, siempre, y optimizar los costos, siempre, y que un cliente no se le vaya. Y todavía no está tan claro para la pyme qué significa eso. Entonces, me parece que si no lo incorporan, es todavía porque todavía no se dan cuenta exactamente para qué les sirve. No es un tema de dinero. Y hoy, la verdad, nosotros como Rocking Data trabajamos
el 95% de empresas grandes, que son las que ya trabajan con datos digitales desde hace muchos años, con BI, digamos, con tableros y con todo eso, y ahora está yendo a un nivel más de Machine Learning e inteligencia artificial. Y por eso estamos en esas organizaciones, pero creo que es una tendencia en los próximos 5 años que todo el mundo empiece a hacer esto. Muy bien. Estudiar estadística para hacerse analista de datos. ¿Es una pregunta? Sí. ¿Consideras que es necesario? Si estudiara estadística para ser analista de datos, sí, hay que estudiar estadística. Sí. Estadística básica, regresiones, cuestiones básicas. Estamos hablando de horas de estudio, no de, o sea, no sé qué pensás vos, pero me imagino que Completamente de con acuerdo. 12 horas de estudio de estadística básica ya es suficiente. Muy bien. Bueno, ahí tenemos algunas otras preguntas que vamos a ver si nos queda algún tiempo para ir cerrando. Dale. Voy a contarles un poco sobre las opciones que tenemos, porque algunas de las preguntas son precisamente cómo puedo empezar, qué opciones de formación tenemos, a qué puedo recurrir, recomendaciones de cursos o de libros. Entonces les cuento un poco sobre las opciones que tenemos por acá. Si les interesa especializarse en este tema de ciencia de datos, bueno, algunos ya de ustedes lo saben, y si no, pues aquí les cuento un poco que tenemos una especialidad en ciencia de datos y business analytics. Antes la teníamos solo con lenguaje R, a partir de ese año la tenemos también disponible con lenguaje Python. Bueno, está en un proceso ya de desarrollo, pero ya pueden empezar. Y en esta especialidad en ciencia de datos y business analytics aprenderán la creación de dashboards interactivos y automatizados, que esta parte va más hacia analista de datos todavía. SQL para análisis de datos, ¿verdad? Consultar las bases de datos que tenemos y traer la información que nos interesa. Estadística, que no nos la vamos a quitar de encima, ¿verdad? Para tomar decisiones basadas en datos. Manipulación y visualización de datos. Machine Learning con modelos de regresión, cuando queremos predecir un valor, o modelos de clasificación cuando queremos clasificar un evento, un cliente. Análisis de Big Data y ciencia de datos en la nube. En este caso, lo hacemos con Azure Machine Learning, que es de Microsoft. Usos de Machine Learning que aplicarán, bueno, pueden ser predicciones de precios de vivienda, precios de un artículo, de un alquiler, probabilidades, condiciones de salud, por ejemplo, clasificar transacciones fraudulentas o no fraudulentas, clientes con capacidad de pago, clasificar los clientes según las características que tienen y de esa forma dirigirme con una mejor campaña o una mejor estrategia hacia cada tipo de cliente, o clasificar pacientes según condiciones de salud, por ejemplo. En este programa de especialidad son 8 cursos divididos en 14 módulos, son más de 500 lecturas. Es un curso que lo pueden hacer en modalidad completamente virtual a su propio ritmo, y el acceso es de por vida. Por cada curso que completan se entrega un certificado, y cuando completan el total del programa de especialidad se entrega el certificado de la especialidad como tal en ciencia de datos y business analytics con R o con Python. Para acceder a este pack tenemos diferentes opciones para hacerlo en 12 pagos, 6, 3 pagos o un solo pago. El precio regular en un solo pago es de $547. A los participantes del taller le estamos aplicando un 20% de descuento. El 20% de descuento aplica en cualquiera de las suscripciones de pago, ya sea en un solo pago, 3 meses, 6 meses o 12 meses. Incluye, esta es una novedad que empezamos este año, acceso a los casos prácticos mensuales. Estos casos prácticos son con instructor en vivo. Es un caso que construimos de inicio a fin, y en este caso ustedes pueden hacer las consultas que quieran, repasar algunos de los conceptos que tal vez no haya quedado tan claro, ¿verdad? Y ahí van a tener el instructor en ese momento para hacer las consultas. Ya tuvimos uno, el de enero, y quedó grabado también para acceso de todos los que se inscriban, y es uno por mes. El código de descuento es CD-enero21. Este código de descuento igual se los vamos a hacer llegar en el correo donde les vamos a enviar el enlace a la charla del diario para que la puedan consultar de nuevo. ¿Ok? Y este es uno de los programas de especialidad. Tenemos otros programas, uno en la parte de inteligencia de negocios, que este es más un rol de analista de datos que comentaba ahora Freddy. Mucho hacia la parte de reporting todavía con Excel, Power BI y SQL. Igual ese es un pack de cursos que los va llevando por todo el proceso. Igual tiene un descuento del 20% y es el mismo código de descuento. Y además, tenemos el pack especialidad en Power BI. Esto es puro Power BI, ¿verdad? Esta es una herramienta que se usa actualmente muchísimo en muchas empresas
para el tema de análisis de datos, con mucha demanda actualmente. Y este es un pack de cursos que, bueno, aquí indica 5 cursos, en realidad son 6 cursos, estamos incluyendo uno extra que es el de Power Query, para que se especialice en esta parte de Power BI. Igual tiene 20% de descuento a los participantes de este taller con el mismo código de descuento. Y por último, al que quiera entrar desde cero y de lleno a este mundo de análisis de datos, tenemos el técnico en analítica de datos, que este es un programa más extenso, son 13 cursos, 1 año de duración. Algunos son con instructor en vivo, algunos están ya disponibles para llevarlos a tu propio ritmo en una escuela virtual. Y también estamos ofreciendo el 20% de descuento a los que participaron del taller. ¿Ok? Entonces, vamos a responder algunas de las preguntas de las que tienen por ahí en el chat. Dale. Ok, vamos a ver. ¿Qué requisitos son necesarios para ciencia de datos de Grow Up, el programa nuestro? Saber programación, por ejemplo. Bueno, tal vez esta, Freddy, la voy a responder yo para tener claro aquí los requisitos. Para el programa de ciencia de datos, el requisito es que tengan alguna experiencia previa en algún programa de programación y si no es así, que tengan un nivel de Excel avanzado, por ejemplo. ¿Por qué Excel avanzado? Porque ya están acostumbrados a trabajar con datos, la metodología con tablas dinámicas, con funciones, de pronto hacer algunas consultas, entonces no les va a costar tanto adaptarse. ¿Ok? Entonces el requisito, o bien que hayan tenido experiencia previa en algún lenguaje de programación. ¿Es difícil programar para ciencia de datos? Bueno, tal vez no es para todos, ¿verdad? Sí algunos que tal vez les cuesta un poco más, se aplican mucho, practican más y lo pueden sacar. Son técnicas que el instructor pues los lleva de la mano, lo que van a necesitar para poder construir sus modelos de Machine Learning, por ejemplo. Y hay ciertas recetas que podemos seguir, ¿verdad? Pero como todo, hay que sentarnos, practicar. ¿Se necesitan conocimientos matemáticos previos para la especialización? Matemáticos no como tal, vamos a irlos cubriendo los temas que necesitamos, vamos a irlos cubriendo en la especialización. Esta especialización es reconocida como si lo desarrollara en una universidad y si es reconocida con el Ministerio de Educación en Colombia. En este caso tienen que validarlo de acuerdo a cada país. Por ejemplo, acá la especialidad en Ciencia de Datos y Business Analytics son programas que emitimos como empresa de capacitación y consultoría en análisis de datos, ¿verdad? Son un certificado de Grow Up. Sin embargo, salen muy bien preparados para poder aplicar pruebas de ubicación. Por ejemplo, cuando van a una entrevista de trabajo, pues nuestros alumnos salen muy bien preparados para esas pruebas y normalmente les van muy bien en esas pruebas y terminan siendo contratados. Incluso nosotros, cuando contratamos internamente un consultor para diferentes proyectos de consultoría que también hacemos, lo que hacemos es contratarlo de nuestros exalumnos o alumnos actuales, porque ya sabemos que vienen bien formados. Ok, según las especializaciones ofrecidas, ¿con cuál recomiendas empezar para ir afianzando conocimientos? Se parece a la anterior también, la diferencia en las especialidades. La de ciencia de datos, como lo mencionó por ahí Freddy, con las diferencias entre la parte de analista de datos y científico de datos. Esta de ciencia de datos, si bien vemos una parte del análisis de información que ya pasó, del pasado, esto va hacia la parte predictiva, ¿verdad? Enseñarle a los modelos con datos del pasado, a que aprendan de esos datos del pasado y tratar de predecir un valor o una clasificación, por ejemplo, con modelos de Machine Learning. Este es más predictivo y prescriptivo. Mientras que el de inteligencia de negocios es una especialidad en herramientas de las más utilizadas en las diferentes industrias, Excel, Power BI y SQL. Si quieren empezar y aprender sobre esto de datos y de pronto averiguar en la práctica si es para ustedes, esta es una buena forma de iniciar. Es lo que solicitan la mayoría de las empresas, probablemente el 80% de las empresas o más lo que hacen es todavía mucho análisis de datos, inteligencia de negocios y poco a poco ir haciendo el paso hacia ciencia de datos, ¿verdad? Algo más avanzado, más predictivo y ya decidirán ustedes si se van sintiendo cómodos con los lenguajes de programación con R o con Python. Ok, si recomiendan para especializarse, para iniciar una u otra, bueno, la inteligencia de negocios puede ser una buena puerta de entrada y darse cuenta si les gusta en realidad esa parte de datos y luego seguir con la de ciencia de datos. O bien el técnico que venía por acá un poco más adelante, el técnico incluye las dos partes. El técnico incluye la parte de inteligencia de negocios, incluye la parte más predictiva con R y con Python. El técnico sí toca los dos lenguajes de programación. ¿Se necesita un bachillerato o licenciatura para llevar la especialización? No, no necesariamente. Recuerden que en la especialización, en la escuela virtual van a su propio ritmo.
van a su propio ritmo, así que ustedes pues, pueden parar las veces que sea necesario, repasar un tema, hacer el ejercicio. Si van a llevar los cursos con instructor, que también tenemos esa modalidad, se los haremos llegar también en el correo para que los puedan explorar. Los cursos con instructor tienen un precio un poco más alto, ya que tienen el instructor ahí en vivo. En eso sí hay algunos requisitos, pero son requisitos de los mismos cursos de análisis de datos, ¿verdad? Por ejemplo, el de introducción a R abre el de estadística con R y abre los de Machine Learning. ¿Verdad? Son requisitos de la misma temática de datos. La ciencia de datos que dan es más enfocada en mejora de servicios o también es aplicable a manufactura y productos, completamente aplicada a manufactura y productos. Sí, al final, esos datos históricos que tenemos, podemos construir de ellos diferentes modelos y aplicarlos, ya sea para predecir un resultado con un producto, ¿verdad? O la misma técnica utilizarla para un servicio, ¿verdad? Con sus modificaciones. Obviamente después podemos especializarnos, como el caso que mencionaba Freddy de hacer modelos de Machine Learning para el comportamiento de los insectos. Bueno, es algo muy Claro. particular, ¿verdad? Pero los conocimientos base son los mismos y las técnicas son las mismas con ligeras variaciones que irán aplicando ustedes de acuerdo a su campo de especialización. ¿Qué nivel de conocimientos en programación se necesita para el técnico en analítica de datos? Para el técnico, no. El técnico empezamos prácticamente desde cero. Empezamos con Excel, pasamos a Power BI, a SQL. Ahí ya salen fuertes en la parte de inteligencia de negocios. Y luego pasamos ya a la parte más predictiva. Entramos a R, Machine Learning con R, después pasamos a Python y cerramos con Storytelling con datos para hacer muy buenas presentaciones con datos, que es un punto no menos importante. Es bien importante esa parte de Storytelling. El curso incluye licencia de Power BI para practicar. No le incluye, pero les enseñamos cómo pueden hacerse una cuenta de desarrollador para que tengan una licencia, si no me equivoco, es por 60 días o 90 días que tienen la licencia de el usuario de desarrollador y con ese pueden probar todas las características de la versión Pro de Power BI. Se requiere una computadora con requisitos especiales. Bueno, ojalá tuvieran por lo menos 8 gigabytes de memoria RAM y un procesador, bueno, mínimo i5 o i7 para que no tengan problemas de que tengan que esperar mucho a la máquina para que ejecute diferentes modelos. De ahí en adelante. Ok, esas son algunas preguntas generales. Yo voy a estar por acá en unos momentos completando o respondiendo las consultas que puedan tener sobre los programas técnicos. Sí quiero aprovechar antes de cerrar, ¿verdad? El costo del programa técnico, José, puede ser variable dependiendo de si lo llevan con instructor o cursos a su propio ritmo. Aquí hay de las dos modalidades. Así que dependiendo del orden y la modalidad en que quieras llevar los cursos, así va a ser el costo. Te puedo responder por acá o en este correo que les voy a dejar por acá. Ahí pueden hacer todas las consultas que ustedes gusten y con mucho gusto mis compañeras les van a estar dando toda la información. Ya para ir cerrando, bueno, los invito al canal de YouTube, ahí tenemos mucho contenido, principalmente Power BI, pero este año estamos subiendo más contenidos como definiciones, más de Power Apps, por ahí los talleres de R, Python, para que puedan seguir formándose en esta parte de datos y por supuesto los invitamos a las redes sociales como Facebook, Instagram o LinkedIn. Aprovechar antes de cerrar, por supuesto, para agradecer a Freddy, habernos acompañado hoy. Freddy, no sé si tenés algún mensaje final para los participantes. No, un placer haber compartido. La verdad que están haciendo algo que está muy bueno y realmente creo que, te lo dije antes de que hablemos, creo que las elecciones del contenido me parecen muy acertadas y es re difícil armar un camino porque lo están armando, digamos. O sea, no hay una guía única de decir, este es el camino para hacer ciencia de datos, nosotros tampoco lo tenemos. Lo único que hacemos es compartir experiencias, ¿no? Y las cosas que vivimos no sé, hemos trabajado en más de 40, 50 proyectos de Machine Learning y la experiencia esa es decir, bueno, nos conviene usar esto, y uno trata de trasladar ese conocimiento. Pero no hay un camino único y el camino que están armando ustedes me parece que está buenísimo, así que felicitarlos por eso, agradecerles la invitación y también felicitar a todos los que están acá, posibles científicos de datos, futuros científicos de datos seguros. Así que los felicito por esa elección porque es un camino, es la profesión más sexy del siglo XXI. No hay mucho más para agregar. Sí, esa es la idea, ¿verdad? Sí, esos conocimientos que constantemente están evolucionando, ¿verdad? Entonces cuesta Sí. mantener un programa de calidad, ¿verdad? A la altura que se ocupa.
Pero bien, las gracias a vos, Freddy, por acompañarnos hoy y No, por favor, esperamos poder hablar también nuevamente en el futuro. Y seguro. ya para cerrar, agradecerles a todos por participar. Voy a detener la grabación por acá para que no se extienda mucho y para dejar a Freddy un poco tranquilo. Allá en Argentina son más de las 10 de la noche, ¿verdad? Y Me voy a cenar. sí, y yo sí me voy a quedar por acá respondiendo algunas preguntas. De nuevo, las gracias a Freddy, las gracias a todos por Adiós. participar. Adiós a todos. Gracias por las preguntas. Que esté muy bien y nos vemos pronto, ojalá en un próximo curso.